Hola, Dios te bendiga en este hermoso día. Quiero hablar contigo en este día sobre un tema muy especial que el Señor ha puesto en mi corazón, el poder de la perseverancia. Y quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Leamos, dice así la palabra del Señor: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, a ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Dice la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra le da el apóstol Pablo a los filipenses! No es que ya yo lo haya alcanzado, sino que prosigo. Me mantengo firme en aquello por lo cual he estado luchando. ¿Sabes qué? Todos deseamos en la vida una u otra vez tener éxito en algo que emprendemos. Luchamos, tenemos sueños, pero sin embargo desearlo simplemente no nos garantiza lograrlo. Hay que poner empeño, hay que poner todo de nuestra parte para poder lograrlo. Es por eso que muchas personas no logran sus metas, encuentran dificultades en la vida, tropiezos, cosas que le hacen frente y se rinden. Vamos a hablar en este día sobre lo que significa la perseverancia y por qué en la Biblia es tan importante que tú y yo tengamos ese hábito. La perseverancia, dice el diccionario común, la definición de perseverancia dice que es la combinación de un deseo fuerte y de la voluntad. Es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar. Oye esto, la definición de esta palabra es una combinación de un deseo. Todos tenemos deseo, ¿eh? Es la combinación de un deseo fuerte por algo, pero también interviene algo muy importante que es la voluntad. Si solamente te quedas en el deseo y no pones todo tu empeño y toda tu voluntad en hacerlo, nunca lo vas a lograr. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de grandes hombres, unos que sí se mantuvieron perseverantes y otros que abandonaron en el camino el propósito. Y este del cual estamos leyendo en esta mañana, el apóstol Pablo, fue un hombre perseverante, un hombre entregado, un hombre dispuesto a dar su propia vida para cumplir el llamamiento al cual Dios le había dado. Él tenía una pasión por compartir el evangelio. Dios lo había librado del pecado y de la muerte y él quería a sí mismo que todos a su vez fueran libres. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos un deseo? Oh, yo voy a predicar, yo voy a hacer, yo voy a llevar, pero solo nos quedamos en el querer y nunca llevamos esto del querer al hacer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 24, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pero de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Oye lo que dice el apóstol Pablo: de ninguna cosa hago caso. O sea, nosotros muchas veces nos llevamos mucho de las voces exteriores, de la gente que se interpone en nuestros caminos a matar nuestros sueños. ¿Cuántos de ustedes saben que hay especialistas en matar sueños? Hay personas con las cuales tú debieras de tomar una decisión de ni juntarte. Y no debiera yo como pastora decirte esto. Pero son personas que entorpecen el propósito de Dios en tu vida.
no te ayudan a avanzar, sino que te ayudan a mantenerte estancado en el mismo sitio. El apóstol Pablo decía, de ninguna cosa yo hago caso, sino que yo prosigo. Óigame, este evangelio se trata de esto, de perseverancia. Todos estos años que yo he pasado y he vivido tratando de, bueno, digo tratando, amados hermanos, porque todos sabemos que estamos en este camino tratando de llegar al cielo, tratando de agradar a Dios, porque de una u otra manera a veces le fallamos. Pero en todo este largo caminar, más de 30 años sirviéndole al Señor, he podido ver en el camino muchos que comenzaron la carrera juntos conmigo. Comenzamos con mucha fuerza, comenzaron con mucho ánimo. Y yo los miraba y decía, wow, qué rápido van. Pero si miro ahora, no están. Esta carrera no se trata de correr rápido, sino de perseverancia, de mantenernos en pie, de mantenernos firmes. Por eso es que la palabra de Dios dice, el que quiera seguir en pos de mí. No dice, tome su cruz el primer día y ya. No, tome su cruz cada día. Cada día tenemos que levantarnos con la actitud firme de seguir hacia adelante. ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo a perseverar? Primero, él tenía un objetivo claro que Dios le había confiado. Y él confiaba en que el Señor le permitiría hacerlo. Yo no sé si tú confías en que el Señor va a cumplir tus sueños, en que el Señor va a cumplir el propósito, el llamado que Él ha hecho contigo. Segundo, el apóstol Pablo se sentía con la deuda de compartir la verdad de salvación. ¿Sabe que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia? Mató muchas o presenció la muerte de muchos seguidores de Jesús. Cuando él conoció al Señor, no fue culpa lo que él sintió, pero sintió un fuerte agradecimiento al Señor que lo motivaba y lo impulsaba. Y yo siempre digo, si tú estás agradecido, tú vas a servir al Señor con pasión. Oye, la gratitud es algo que te provoca hacer, que te provoca cumplir. Cuando alguien te da algo y tú te sientes agradecido, tú te sientes motivado a corresponder con esa persona. Y eso era lo que sentía el apóstol Pablo con el Señor. Había recibido tanto, y se sentía muy motivado a poder seguir sus pasos y a poder seguir llevando a cabo la obra que el Señor había puesto en sus manos. Tercero, sabía la perdición que espera a quienes no conocen a Jesús. Pablo tenía su mirada fija en la meta. La valoraba tanto que ninguna circunstancia podía desanimarlo. Al final logró lo que Dios, el Dios Todopoderoso, le había mandado hacer. Óyeme, Pablo nunca quitó la mirada de la meta. Yo sé que tú y yo muchas veces hemos quitado la mirada de la meta, la mirada de nuestro objetivo, de hacia dónde queremos llegar. El camino ha sido difícil. Han habido piedras en el camino que te han hecho tropezar, que me han hecho flaquear. Pero si tenemos tú y yo puestos la mirada en la meta, por más tropiezos y circunstancias que se metan, que entorpezcan nuestro andar, nos vamos a mantener de pie. Aleluya. La perseverancia es el gran enemigo de la derrota. Wow, ¿escuchaste eso? Lo voy a repetir de nuevo. La perseverancia es el gran enemigo de la derrota. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú abandonas ya eres un derrotado, pero cuando tú persistes puedes ganar la batalla, porque el Señor no te va a dejar que pierdas las batallas. Él ha prometido que nunca te dejará y que nunca te desamparará. Así que si crees que lo que estás pasando ahora es muy fuerte, que lo que estás pasando ahora es tan duro, que no vas a poder superarlo, yo te digo que sí vas a poder, porque no estás solo. Y quien te llamó te sustenta, quien te llamó te llena de fuerzas para poder seguir luchando. Así que en este día yo te animo a que te levantes y comiences a perseverar en el llamado del Señor. Esta palabra muchos la saben, pero pocos la practican. Pocos practican la perseverancia. Si no podemos evaluar nuestra propia vida, a veces comenzamos a orar con un propósito y pasan 2 o 3 días y no vemos la respuesta y nos desanimamos y soltamos ese clamor.
y hasta nos olvidamos. Y a veces Dios es tan bueno en su misericordia que nos responde. Y cuando nos responde decimos, oh, yo que había orado tanto por eso. Pero mentira, habíamos abandonado el orar y el clamar por esa situación. Creemos que las cosas tienen que ser con el chasquido de los dedos. Pero Dios demanda perseverancia, porque Dios quiere formar en ti y en mí el carácter de Jesucristo. Y amados hermanos, eso no se forma de la noche a la mañana. Hay un proceso de formación para que esto pueda darse en tu vida y en mi vida. Óyeme, las gotas de agua que provocan un agujero en una piedra no es por la fuerza que contiene el agua, sino por la perseverancia de la gota en la roca. ¿Usted ha visto? Por ejemplo, nosotros que venimos de campos, de ciudades rurales, donde podemos ver ríos, riachuelos, y podemos ver una gota de agua cayendo constantemente en una piedra. Y vemos como la piedra va tomando otra forma a causa de la gota de agua. ¿Es por la fuerza de la gota o es por la constancia de la gota? Yo creo que es por la perseverancia de la gota. Asimismo, si tú y yo tomamos la perseverancia como un estilo de vida, yo creo que van a haber pocas cosas que no logremos en la vida. Y te lo digo no siendo un coach motivacional, pero sí hablándote desde el punto de vista de la palabra del Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor? Y por eso creo que esta habilidad, este hábito de la perseverancia es tan importante, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! Entonces es una condición para la salvación. ¿Te habían dicho que la perseverancia es una condición para la salvación? Pues en este día yo quiero aclararte esto. La perseverancia es una condición, porque si la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, es porque si digo lo contrario, el que no persevera no va a ser salvo. Gloria al Señor. El secreto de la perseverancia va a depender de cuán fundamentada o fortalecida esté tu fe. El secreto de la perseverancia va a ser cuán fortalecida esté tu fe, porque en el momento, amados hermanos, que dejamos de creer o que creemos a medias, ya soltamos y ya no recibimos. La fe se alimenta cuando insistimos un momento, aunque todo esté perdido. Óyeme, de eso se trata la fe. La fe es creer aunque nuestros ojos no lo vean. Y yo ayer estuve hablando con una persona y estuvimos hablando de eso, de la perseverancia. Y yo le estuve hablando y le estuve diciendo lo que muchas grandes personas lograron a causa de perseverar solamente en un sueño, a causa de querer lograr algunas cosas. Muchas veces, si miramos hacia atrás y nos sentimos frustrados el día de hoy por cosas que no logramos o cosas que no alcanzamos, fue porque realmente no fuimos firmes en la perseverancia. Comenzamos y soltamos. Comenzamos y dejamos de hacer. En los caminos del Señor todo es diferente, ya que cuando creemos en la palabra que Dios nos ha dicho y demandamos el cumplimiento, cuando empezamos a creerlas, la fe es lo que demanda el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe tuya es lo que va a demandar el cumplimiento de las promesas de Dios. Acuérdate que cuando Jesús caminaba, había lugares donde no ocurría nada y había otros sitios donde los milagros florecían. Y Él siempre le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, levántate, toma tu lecho y anda, dile a otros porque tu fe te ha levantado. O sea, la fe es la herramienta principal para ver el cumplimiento de cosas grandes en tu vida y en mi vida. Pero la fe es la que demanda el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando sueltas la fe, entonces sueltas ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Cuando dejas de creer, las cosas que podrían ocurrir y cambiar para ti se detienen.
Aleluya, y siento la presencia del Señor en este momento, porque sé que hay personas que me están mirando, que han luchado años por algunas cosas y han soltado y no han visto el cumplimiento. Déjame decirte que el Señor quiere decirte en este día que persistas, porque hay cumplimiento para esa promesa. Dios no miente. Dios no miente. Dios es un Dios que guarda y cumple sus promesas. Aleluya. Jesús dijo, oiga, me quiero leer contigo el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Aleluya. Gloria a Jesús. Lucas 18, 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. La parábola de la viuda y el juez injusto. Wow. Mira lo que dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto para los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, ya me tiene cansado, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, aleluya, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aleluya. ¿Se tardará Él en responderles? Aleluya. Os digo que pronto les hará justicia. Óyeme, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Sabe por qué el atentado de los últimos tiempos de Satanás es nuestra fe? Porque la fe es lo que te mantiene conectado a lo sobrenatural de Dios. La fe es lo que te mantiene conectado con Dios, conectado con el cielo, conectado con sus promesas, conectado con el resultado de ver las respuestas de Dios en tu vida. Si el enemigo logra arrancar de ti esa semilla de fe, lo habrá arrancado todo. Por eso en este día yo te animo a que hoy cultives la fe, cultives el creer en el Señor. Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, dando a entender el poder de perseverar en la oración. Cuando el Señor dijo, oran y claman de día y de noche. ¿No escuchará Dios a aquellos que oran y claman de día y de noche continuamente? ¡Wow! O sea que hay un compromiso de Dios de escuchar tu clamor cuando eres perseverante. Aleluya. Gloria al Señor. Vemos esta historia de la viuda. La viuda sabía que no estaba tratando con cualquier persona, que estaba tratando con un juez malo, con un juez impío, sin misericordia, que no creía ni le temía a Dios, ni le tenía respeto a nadie. Pero ella insistía, cada día le insistía con su petición, hazme justicia, aleluya. Cuanto más nuestro Dios, que es un Dios bueno, un Dios fiel, no te hará justicia en este día, aleluya. Si clamas a Él con tu alma y con tu corazón, cuanto más nuestro Dios no nos hará justicia, aleluya. El versículo 8, oye lo que dice el Señor, y eso me confronta. Porque en este tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Es un tiempo cual nunca antes, yo creo, no sé, yo puedo hablar por el tiempo que he vivido en esta tierra, pero nunca antes yo, en mis tantos años, había visto lo que estoy mirando el día de hoy.
Señores, este evento global le cambió la vida a la humanidad y te la cambió a ti, me la cambió a mí. Lamentablemente, tengo que confesarlo. Ya nada es igual para nadie. Por eso el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Aleluya. ¿Hallará fe? O sea que cuando venga Jesús a buscar su iglesia, hallará personas que perseveren en lo que en lo que han creído. Aleluya. Dando a entender que la fe es el impulso para seguir perseverando. La fe es lo que te va a mantener activo en el camino del Señor, amado hermano y amada hermana que me escuchas. Si perseveras creyendo en las promesas de Dios, vivirás para ver su cumplimiento. Si perseveras creyendo en las promesas de Dios, vivirás para ver su cumplimiento. Aleluya. Usted se imagina qué hubiese pasado si Bartimeo, ¿se acuerda de aquella historia? Si Bartimeo el ciego no hubiera insistido en detener a Jesús, no hubiera recibido su milagro. ¿Te imaginas qué hubiera ocurrido? ¿Te imaginas si se hubiese quedado callado como lo mandaron a callar? Toda la multitud le dijo, ¡cállate! Sin embargo, él seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si él le hubiera hecho caso a la multitud, no hubiera obtenido su milagro. Eso te dice que a veces el consejo de la multitud no es el consejo correcto muchas veces. Un tiempo crucial, decisiones cruciales, tienes que perseverar en lo que Dios ha puesto para que perseveres, aleluya, creyendo en las promesas de Dios. La necesidad de Bartimeo por salir de su condición en la que él estaba viviendo era más fuerte que los insultos que él recibía. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo el día de hoy, pero si lo que tú estás viviendo suena más fuerte que lo que te están diciendo, entonces lucha, entonces levántate, entonces levanta tu fe, entonces ponte en pie y comienza a caminar hacia el logro de lo que te has propuesto en Dios, de lo que te has propuesto en lo secular, lograr, porque lo vas a lograr, aleluya. Lo vas a lograr. Bartimeo no escuchó a la multitud y él obtuvo su milagro. Aleluya. Bartimeo insistió. ¿Sabes qué? La perseverancia va ligada a la insistencia. Aleluya. Para que Jesús se detuviera. Él no solamente le dijo, Jesús, detente. No. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. O sea, no es solamente Padre. Si tú quieres, si tú puedes, amén, y ya, se acabó. No, clama insistentemente hasta ver el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Levántate en este día como un guerrero, como una guerrera de Dios. Y los guerreros, mi papá siempre decía, los guerreros no se rinden. Los guerreros no se rinden, luchan hasta dejar su cuerpo muerto en el pabellón de batalla, pero luchan hasta alcanzar la victoria o quedar muertos. Esta es una batalla para ganar o morir, para conquistar o para morir. Levántate y sé de los que conquistan, sé de los que ganan la batalla, aleluya. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Jesús se hubiese rendido para no ir a la cruz? Yo no puedo imaginarme eso. Si Jesús se hubiera rendido ante pensar el dolor y el sufrimiento que iba a llevar en ese momento de la cruz. Si Jesús hubiera dicho, Padre, son tan malos, no vale la pena morir por ellos, Padre, y hubiera tirado la toalla y no hubiera seguido firme ante lo que Dios le encomendó, ¿dónde estaríamos tú y yo el día de hoy? ¿Tú te imaginas si Josué y Caleb se hubiesen rendido al escuchar la noticia de los espías y de muchas personas más que tuvieron que perseverar para lograr su objetivo o el propósito de Dios en su vida? Ellos entendieron que no era lo difícil que estaba en el camino,
no era el tamaño de los gigantes, sino el tamaño y el poder que cargaba la promesa que habían recibido. No es el tamaño de los gigantes que te hacen guerra el día de hoy, sino el tamaño gigantesco de lo que Dios nos ha prometido. No importa en las circunstancias adversas que estamos viviendo, hay una promesa gigante que pesa sobre ti y pesa sobre mí, y hay un cumplimiento para esa promesa. No desmayes, dejarás de perseverar el día que dejes de creer. Hasta ese día perseverarás, porque el día que dejes de creer, ya se acabó todo. No vas a seguir luchando porque no vas a creer que lo vas a lograr. Si tú estás estudiando una carrera universitaria, el día que comience a llegarte la idea de que no te vas a graduar, de que cuando te gradúes no vas a conseguir un buen trabajo, de que muchos se han graduado summa cum laude y hoy lo que están haciendo es otra cosa muy diferente a lo que estudiaron, entonces vas a dejar que todos esos pensamientos maten tu fe y dejes de creer lo que te impulsó a tomar esa carrera. Tienes que seguir adelante. Yo tengo que confesarles que yo recibí un gran ejemplo de un hombre de Dios que era mi papá. Un hombre de Dios perseverante. Yo le contaba ayer a Natanael, mi hijo, que mi papá fue un hombre que por las luchas y las dificultades de la vida no le permitieron terminar su bachillerato. Sin embargo, mi papá era un hombre que no se daba por vencido. Y mi papá trabajaba en un ingenio de mi país que hacía caña de azúcar, y en una crisis lo despidieron. Y mi papá no se tiró a llorar, ay, ahora vamos a comer nada, no tenemos que comer, sino que mi papá se levantó al día siguiente, muy de mañana, se montó en la cola de un camión y agarró en vía de una gran empresa dominicana que es la mina de oro. Bueno, ya está en otras administraciones, ya otro es el contexto el día de hoy, pero el día cuando mi papá lo hizo era una de las empresas más prósperas de nuestro país. Mi papá tocó esa puerta y buscó un trabajo, y mi papá lo posicionaron como jefe de recursos humanos. Y mi papá para mí fue un gran ejemplo, porque un hombre que quizás la vida le golpeó para quedarse en el suelo, pero él no se quedó en el suelo, sino que él se levantó, luchó y llegó a ser uno de los primeros en esa empresa sin haber terminado una escuela secundaria. Lo mandaron a hacer cursos a otros países, se especializó como si hubiera tenido posgrados y maestrías y doctorados. O sea, en la vida nada es un impedimento para que tú puedas lograr tus metas, tus sueños, para que tú puedas llegar y alcanzar. Y yo tomé varios personajes de la historia de nosotros, de nuestra era, de este siglo, personas que lucharon bastante por ciertas cosas y que conquistaron y lograron sus metas. Y tengo uno de ellos, es Abraham Lincoln. ¿Sabes que Abraham Lincoln fue sin duda un presidente muy exitoso? Eso todos lo sabemos de aquí de los Estados Unidos. Pero Abraham Lincoln a los 21 años falló en los negocios. A los 22 años falló en la carrera administrativa. A los 24 años falló de nuevo en los negocios. A los 26 años tuvo que superar la muerte de su novia, y a los 27 tuvo un ataque de nervios. A los 47 intentó sin éxito convertirse en vicepresidente. A los 49 nuevamente fue a las elecciones para el Senado, y finalmente a los 52 se convirtió en presidente de los Estados Unidos. ¡Wow! Desde los 21 años luchando, porque él tenía un sueño, él tenía un propósito, él tenía un llamado, y él sabía que quien lo había llamado no mentía, que lo que había sido sembrado en su corazón, ese fuego que ardía, porque él creía que lo podía lograr para seguir persistiendo en ello, y lo logró. Tengo otro, y fue el coronel Sanders, todos lo conocemos, quien fue que creó Kentucky Fried Chicken. O sea, a los 65 años de edad decidió hacer algo para mejorar su vida, utilizando la receta de su mamá. Y no le fue fácil. Tuvo que tocar cientos y cientos de puertas antes de que alguien decidiera probar su pollo frito. ¡Wow!
Tengo también los hermanos Wright. ¿Saben quiénes fueron? Los hermanos Wright de aquí, de Carolina del Norte, cuando decidieron dar a conocer sus intenciones de construir una máquina que pudiera volar, nadie creyó en ellos. De hecho, el New York Times publicó una nota criticando su idea, pero ellos siguieron adelante hasta lograr construir esto que los hizo tan famoso y dar su primer vuelo. Aleluya. Walt Disney en sus inicios como caricaturista fue rechazada por varios periódicos que le decían que no tenía talento, ni imaginación, ni ideas originales. Fue gracias a un trabajo en el ministerio de la iglesia que le encargó una caricatura por el que surgió la inspiración de crear a Mickey Mouse. Oye esto, la diferencia entre ganar y perder casi siempre consiste en no abandonar. Y el día de hoy yo sé que muchos coaches motivacionales toman todas estas historias para levantar el ánimo de mucha gente. Pero cuánto más tú y yo que tenemos al Señor en nuestros corazones. Tenemos la Biblia, la palabra del Señor llena, completa de historias de hombres y mujeres que vencieron y que por encima de las dificultades lograron conquistar. Dice en el libro, yo no lo tenía aquí la cita, pero yo te la voy a leer porque eso a mí me mata, esa cita me mata. Está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Aleluya. Y es el escenario de la fe, aleluya. Y habla de todos aquellos personajes que conquistaron, que creyeron, que fueron lejos, que dice, es muy larga la historia, pero quiero leerte, te voy a decir desde dónde, déjame ver. Habla de Rahab, habla de Abraham, dice el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas que por la fe conquistaron reinos. Oye esto, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, aleluya, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando el filo de espada, sacaron fuerzas. ¿De dónde? De la debilidad. Aleluya. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y dice por ahí, otros sufrieron muerte, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y habla de todos estos y dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios una mejor cosa para nosotros. ¿Sabe lo que proveyó Dios para ti y para mí? Esa fe inconmovible que proveyó Dios para que tú y yo hoy podamos alcanzar la promesa. Porque todos estos grandes hombres lucharon y dieron su vida, sangre, espada. Fueron aserrados, fueron apedreados y no recibieron la promesa para que tú y yo hoy recibamos la promesa. Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú te levantes, ya deja esa flojera, levántate y sé perseverante, sé persistente, levanta un altar, levanta ese tiempo. Dios mío, aleluya. Yo quiero leerte otra cosa que puse aquí. Y es sobre la perseverancia. Dice aquí, rendirse es un hábito. Oye esto, rendirse es un hábito. Los hábitos, amados hermanos, son como cosas que nosotros vamos aprendiendo por el hacerlo constantemente, por repetirlos constantemente. Se van haciendo hábitos en nuestra vida. O sea, cuando comemos siempre comida chatarra, tenemos el hábito de comer comida chatarra. Hacemos de esto un mal hábito, pero es un hábito que tenemos. Ok, rendirse es un hábito, al igual que no rendirse. Yo estoy segura que tú te has topado con personas que nunca se rinden y otras que se rinden a la primera dificultad. Yo no sé dentro de qué grupo tú estás, si dentro de los que nunca se rinden o de los que tiran la toalla a la primera adversidad.
Yo espero que tú estés del lado de los que no se rinden, porque sabes que los que no se rinden obtienen el beneficio de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Aleluya. Gloria al Señor. Dice aquí, es necesario convertir la persistencia en una regla, en un valor de importancia que guíe tu vida. Aleluya. El apóstol Pablo dijo, no miro hacia atrás, sino que me extiendo. Acuérdate que con ese versículo comenzamos. No mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo al llamado. Así que en este día yo te animo a que prosigas a la meta. Levántate, toma fuerza, quítate esa vestidura de derrota en esta mañana y ponte la vestidura de victoria que Dios ha declarado para tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Yo te animo en esta mañana a que te levantes. Y no solamente levántate tú, levanta a alguien. Levántale del brazo a alguien que esté caído. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento a favor de aquellas vidas que han estado atravesando momentos de flaqueza. Yo declaro, Dios mío, que tú renuevas nuestras fuerzas como las del búfalo y tú nos haces avanzar hasta ver el cumplimiento de tu promesa en nuestras vidas. Levántate en fe en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.